Muy buenos días, amados hermanos, nuevamente llegando al hogar de cada uno de ustedes desde la Alianza Cristiana y Misionera de Manchay. Soy el pastor Elías Vega y les doy nuevamente una cordial bienvenida por estar conectado en este tiempo. Ahora, como creyentes en Cristo, nos corresponde hacer el estudio bíblico del libro que nos corresponde, que es Joel. Joel tiene 3 capítulos. Y es de una lectura rápida y fácil. Cuando nosotros nos acercamos al libro de Joel, estamos leyendo al profeta cuyo nombre significa Jehová es Dios. Como que desde ahí ya nos está indicando qué es lo que él nos va a comunicar. Joel tuvo su ministerio en el reino del sur. Es interesante poder ver cómo es que Oseas, la semana pasada vimos que él nos hablaba acerca de lo que era la misericordia de Dios, el amor incondicional hacia el pueblo de Israel. Joel nos va a hablar de la mano poderosa de Dios y cómo es que Dios se encarga de mover las circunstancias para poder hablar a su pueblo. Y nos da un texto que en el Nuevo Testamento hacen alusión a la presencia de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Y el texto central de este estudio está en Joel capítulo 2 versículo 28 en adelante, que dice: Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Es importante poder notar que en estos 3 capítulos del libro de Joel, Dios va a hablar al pueblo de Israel para que se vuelva a él. Y lo primero que encontramos en el primer capítulo es que Dios usará las circunstancias para que el pueblo de Israel pueda mirarle a Dios y pueda acercarse en arrepentimiento y dejar de hacer lo malo y poder empezar a vivir una vida de acuerdo a la presencia de Dios. Y lo primero que nos habla es de una plaga de langostas. Y con esto Joel está anunciando al pueblo de Israel de que Dios está permitiendo que sucedan algunas circunstancias con el fin de que el pueblo de Israel pueda correr y depender de Dios. Definitivamente, cuando nosotros abrimos las Escrituras, vamos a ver de que la manera en que Dios habla muchas veces a un pueblo que ha endurecido su corazón, a un pueblo que ha dado la espalda a Dios, a un pueblo que hace lo que bien le parece, muchas veces Dios utiliza las circunstancias, ya que cuando envía a sus profetas, o a lo mejor teniendo la Escritura a su alcance, no la quiere leer y la cierra y la ignora, pues Dios utiliza los acontecimientos alrededor de dicho individuo, dicha persona, para que ésta pueda mirarle a Dios y pueda acercarse a Él. Esto involucra la misericordia de Dios, que Dios te da oportunidad para arrepentirte, para acercarte a Él y puedas entablar una relación de comunión con Él directa y personal. Definitivamente hay muchas personas que viven el hoy y el ahora. Todo en su entorno gira en base a lo que tienen, a lo que poseen, a lo que comen, a lo que se visten. Sin embargo, en esa vida materialista, en esa vida centrada en sí mismo, un humanismo contemporáneo, podríamos decir, hace de que de pronto las cosas de Dios lo ponga en último lugar. Y cuando Dios quiere atraer la atención de un ser humano, cuando Dios pone la mirada en un hombre o una mujer, Él va a hablar a esa persona para que esa persona se acerque a Él. Sin embargo, la persona está tan ensimismada, es tan concentrada en lo que es su meta, en lo que es su deseo, que de pronto le parece un tanto aburrido, un tanto ilógico, un tanto religioso las cosas de Dios, ya que cree que le va a desenfocar de lo que Él está haciendo, de modo que ignora a Dios.
Pero como Dios es amplio en su misericordia, de una u otra manera quiere hablar a la persona, va a usar la circunstancia como usó esa plaga de langostas para que el pueblo de Israel se dé cuenta de que su esfuerzo en lo que él había conseguido de una gran cosecha posible, o su esfuerzo de haberse amanecido sembrando, cuidando el cultivo, de pronto viene una plaga de langosta y termina con todo y acaba con todo. Y lo que en otras palabras Dios está diciendo es que, pueblo de Israel, yo quiero bendecirte, yo quiero que tú prestes atención a lo que yo te estoy diciendo y yo quiero bendecirte, pero ya que veo que tú estás dependiendo tanto de lo que tú estás haciendo, voy a quitar eso de lo que tú estás haciendo para que veas que eso no te trae felicidad, para que veas que eso no es el todo de la vida, y yo quiero que pongas atención a mí y de una u otra manera te vuelvas a mí. Y para eso Dios usó al profeta Joel para poder hablar al pueblo de Israel y darle este mensaje. Es por eso que Dios usó esta circunstancia para que el pueblo de Israel pueda atender la voz de Dios. Y cuando entramos al capítulo 2, Dios le habla al pueblo de Israel diciendo: tiemblen todos cuanto moran en la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en los años de muchas generaciones. Lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel es que del norte va a venir una nación que es tan grande que realmente lo que van a experimentar va a ser un sufrimiento increíble. Y es interesante que cuando nosotros vemos y estudiamos el libro de Joel, Joel está hablando a un pueblo presente, a un pueblo que ha dado la espalda a Dios, y Dios le está llamando para que pueda acercarse a él. Y le está diciendo que venga y lo busque, porque de lo contrario va a venir un pueblo que va a invadir y lo va a llevar a la esclavitud. Sin embargo, estas mismas profecías de Joel apuntan hacia el futuro. Apuntan a un nivel escatológico que va a suceder en los posteros tiempos. Ya el Señor Jesús en Mateo capítulo 24 versículo 21 decía: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo, hasta ahora ni la habrá. El Señor Jesús, cuando está hablando de los posteros tiempos, emplea lo que Joel le estaba anunciando al pueblo de Israel como un acontecimiento que iba a suceder en los posteros días, en los finales de los tiempos. Y definitivamente la circunstancia en que estamos viviendo en la actualidad nos hacen pensar de que el día del Señor está muy pronto a acercarse, que la venida del Señor ya está a las puertas, que las trompetas muy pronto sonarán para que la iglesia pueda encontrarse con el Señor. De modo que la profecía de Joel está apuntando tanto al tiempo presente, donde él estaba compartiendo su mensaje, como al futuro, a un espacio de los eventos del porvenir, de lo que va a suceder. Y ya Jesús estaba utilizando este mismo mensaje para que el pueblo de Israel pueda entender. Y es más, Joel en el capítulo 2, versículo 10 dice: el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas perderán su esplendor. Es interesante cómo es que Jesús en Mateo capítulo 24 versículo 29 dice: el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo. Y este versículo también aparece en el libro de Daniel, en el libro de Isaías, en el libro de Apocalipsis. Entonces, cuando nosotros vemos a Joel, Joel está anunciando su profecía para el pueblo de Israel, lo que va a suceder en ese tiempo, pero al mismo tiempo el Espíritu Santo está usando esto que es palabra de Dios para que nosotros entendamos que esto va a ocurrir en el futuro. Y pareciera que es un futuro muy cercano. Es por eso que Dios utiliza este mensaje de Joel para que el pueblo de Israel entienda lo que va a venir, y al mismo tiempo le da un mensaje de esperanza. Y es el punto número 2, que dice que Dios busca un corazón arrepentido. Es decir, Dios le dice a Israel lo que va a ocurrir, pero al mismo tiempo le da una promesa de que esto puede revertirse y que si ellos se acercan a Él, esto va a cambiar. Veamos lo que dice el capítulo 2 del 12 al 14. Ahora pues, dice Jehová, convertíos,
ahora a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, llanto y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá, se arrepentirá y dejará bendición tras sí? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Siempre cuando Dios habla a través de las circunstancias, siempre cuando Dios mueve las cosas a nuestro alrededor para hablarnos, Dios siempre da la salida. Dios siempre da una esperanza. Dios siempre da esa promesa de que Él puede restaurar lo que tú has perdido. Y le indica al pueblo de Israel que se convierta de todo corazón. Que no lo haga de manera externa, que no lo haga porque le vino las cosas feas y para poder salir de ahí me arrepiento y después vuelvo a lo mismo. No, lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel es que rasgue su corazón. Es decir, que lo que va a decidir lo haga desde el fondo de su alma, desde el fondo de su corazón, para que esa actitud de arrepentimiento sea consecuente en el tiempo. Y el profeta Joel lo dice de una manera muy clara cuando menciona: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Lo que está diciendo es: yo quiero que esta decisión de volverse a mí lo hagan realmente como debe hacerse. Y es lo que está pasando en este tiempo. Muchas personas que dejaron a un lado las cosas espirituales y de pronto su mente y su corazón y todo su enfoque de vida estaba en función a lo que tenían, a lo que producían, a lo que ganaban, porque de pronto su filosofía de vida era: yo he logrado lo que he obtenido, yo me he esforzado, ni Dios ni mi familia me ayudó y todos los logros que yo he obtenido ha sido por mi propia capacidad. Y de pronto este hombre no se da cuenta de que él tiene la vida por la gracia de Dios. Él ha salido a la calle y no le ha pasado nada por la misericordia de Dios. Ya el Señor Jesús en el Nuevo Testamento narró este tipo de pensamiento cuando un hombre logró todo lo que él se había trazado en la vida. De pronto él se sentó a contemplar lo que él había conseguido debido a su esfuerzo, debido a la capacidad de administración que él había tenido, que de pronto le había sido favorable en cuanto a sus decisiones y tenía todos sus graneros llenos, como dice la Escritura. Y él se sienta a contemplar todo eso y como en su forma de pensar no estaba incluido Dios, él dice: alma, muchos bienes tienes hasta ahora. Muy bien, ahora te toca disfrutar de todo lo que tú tienes. Ahora te toca disfrutar de todo lo que has conseguido. Él mismo se decía que ahora era el tiempo para poder cosechar lo que él se había esforzado durante tantos años. Sin embargo, Jesús como que opaca este pensamiento materialista, este pensamiento relativo, y desde el cielo se oye una voz: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has logrado, ¿de quién será? ¿No te suena familiar esto? ¿No te suena familiar cuando tú ves a personas que de pronto los conocen como tacaños, ¿no? Pero muchas veces el esfuerzo personal de una persona y la buena administración hace que los demás lo vean como tacaño o tacaña. ¿No es cierto? Al punto tal de que cuando una persona logra muchas cosas, se vuelve tan cuidadoso de lo que tiene que no quiere compartir y la gente lo cataloga como tacaño o tacaña. Pero hay de todo, ¿no es cierto? Sin embargo, en muchas oportunidades hemos visto de gente que ha logrado muchas cosas y cuando ha muerto, ¿qué ocurrió? Usted lo sabe mejor que yo, hermano. Viene el hijo, viene la hija y se desconocen en la familia y empiezan a pelear por un terreno. Viene el nieto y le influye en la mamá para que pelee por determinada cosa y la mamá por el hijito hace caso y se pelea con la hermana, con el hermano y toda la familia como aves de rapiña tras la presa están queriendo obtener algún beneficio de aquel que partió. Por eso que Jesús lo dijo. Y lo que has ganado, y lo que has obtenido, y lo que has logrado, ¿de quién será? De modo que cuando Joel está presentando este mensaje al pueblo de Israel, lo que le está diciendo es: mira a Dios
Y cuando tú miras a Dios, eso que tú has obtenido va a tener un propósito. No es que Dios quiere que tú vivas en la hambruna o en la orfandad o de pronto vivas en la pobreza absoluta, para nada. Porque la Biblia dice que Dios da la capacidad de hacer riqueza. Al que es buen administrador, Dios lo considera fiel. De modo que Dios no está en contra de lo que tú puedas lograr. Lo que la palabra nos hace ver es de que Dios está en contra de que tú le saques a Él de en medio de tus logros. Porque al final de cuentas, de lo que has logrado, ¿de quién será? Y es por eso que Dios mira al pueblo de Israel y le lanza esta promesa. En el versículo 24 del capítulo 2 dice: las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y de aceite. Es hermoso ver cómo es que Dios promete al pueblo de Israel lo que va a ocurrir. Es decir, es cierto, la langosta acabó con todo, pero si tú me buscas en arrepentimiento, yo soy capaz de hacer de que todo lo que tú habías perdido lo vuelvas a recuperar. De modo de que tú puedas entender que no eres tú, sino soy yo el que da poder para hacer riqueza. Y en el versículo 25 dice: yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Haciendo alusión a la plaga que había venido, Dios le dice al pueblo de Israel: si tú te conviertes y vienes a mí, yo restituiré todo aquello que tú perdiste. Hay muchas personas que cuando vienen a los caminos del Señor dicen: pero muy tarde me he convertido. Hubiera decidido mejor cuando era más joven. Muy viejo he venido a los pies del Señor. Pero la promesa del Señor está vigente, diciéndote: no digas eso. No digas: he perdido gran parte de mi vida, porque yo voy a restituir. Yo voy a hacer que este tiempo que tú tengas vida va a ser una tremenda bendición para aquellos que están a tu alrededor, para tus nietos, para tus hijos, para tus sobrinos, para todos los que están alrededor tuyo. De modo que lo que se comió la oruga, el saltón, el revoltón, todo eso que tú llamas como perdiste en el mundo tiempo, yo lo voy a convertir este tiempo y este año en una tremenda bendición. Y definitivamente cuando nosotros vemos en la Biblia cómo es que Dios llama a Moisés y a los 80 años comienza un tremendo ministerio, vamos a darnos cuenta que para Dios la edad no es un impedimento para poder comenzar algo grande. Cuando de pronto Caleb, ya entrado en años, ¿no es cierto?, esperó 40 años la promesa de obtener la tierra prometida, él disfrutó de esa bendición ya viejo. Y Dios le dio fuerzas para poder disfrutar en paz todo lo que había sido una promesa de parte de Dios. Entonces, cuando vemos esto, vas a conocer a Dios. Por eso el capítulo 3, versículo 17 dice: entonces conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte. Jerusalén será santa. En este tiempo Dios está llamando al arrepentimiento. Dios está llamando a que tú reenfoques tu mirada en el Creador. Dios está llamando a decirte: yo te he dado esa capacidad y quiero que con esa capacidad tú puedas darme la gloria, la honra y la alabanza. Porque luego de muerto, ¿de quién será? Por más que dejes herencia, definitivamente no vas a poder disfrutar lo que tú tienes, porque ahora mismo las personas que han logrado cosas y sí que se han esforzado, de pronto uno se da cuenta que no viven libres porque están con miedo a que le roben, están con miedo a que los secuestren, están con miedo a que en cualquier momento les quiten el dinero yendo al banco, viniendo del banco, o les roben la maquinaria, de modo de que su fe no está dependiendo en el cuidado y la protección de Dios, sino más bien está dependiendo de las circunstancias. Es por esta razón que el hombre por sus propias fuerzas no puede conseguir estas promesas de Dios. Y es ahí donde Dios promete su Espíritu Santo para que el hombre o la mujer pueda conseguir esto. Y es lo que leímos al principio. Es interesante que Joel dice: después de esto, Dios va a actuar de una manera sobrenatural. Y Joel inserta la presencia del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, no como otros lo habían hablado o no como otros libros de la Biblia lo enfocan. Él habla de un derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne. Y cuando hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando de la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es Dios. Esto no es una clase de neumatología, ya que en algún momento lo vamos a tener, pero el Nuevo Testamento da muchas
enseñanzas acerca de la personalidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo siente, el Espíritu Santo tiene voluntad, que son características de una persona. Y el Espíritu Santo no es una fuerza activa, no es un poder, no es una energía, es una persona. Y lo primero que vemos en la Biblia es que el Espíritu Santo participa de la creación. En Génesis capítulo 1, versículo 2 dice: la tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre las superficies de las aguas. La versión Dios habla hoy dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre el agua. La Nueva Traducción Viviente dice: y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Entonces, cuando nosotros vemos el rol, el papel del Espíritu Santo, se ve que el Espíritu Santo actúa en la creación. Cuando nosotros leemos en Job capítulo 33, versículo 4 dice: el Espíritu de Dios me ha creado, me infunde vida el hálito del Todopoderoso. La Nueva Traducción Viviente dice: el Espíritu de Dios me ha creado y el aliento del Todopoderoso me da vida. La Reina Valera contemporánea expresa: el Espíritu de Dios me ha creado, el soplo del Todopoderoso me dio vida. De modo que aclara este hecho de que el Espíritu Santo formó parte en la creación. Pero al mismo tiempo, el Espíritu Santo obró en las personas en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en la vida de José, a lo que la Biblia y muchos de nosotros denominamos José el soñador. José nació en una familia con muchos problemas. Sin embargo, Dios tuvo un plan. Dios puso sus ojos en él para poder hacer algo trascendente. Y cuando él empezó su vida, a través de muchos problemas, muchas circunstancias difíciles, él nunca dejó de ver a Dios en cada circunstancia en la que él estaba viviendo. Y cuando ya llegó a una posición muy alta en Egipto, el mismo faraón reconoce que había algo en José que marcaba su conducta y su forma de actuar. Y en el capítulo 41, versículo 38, la Nueva Versión Internacional dice: entonces el faraón les preguntó a sus servidores: ¿podemos encontrar una persona así en quien repose el Espíritu de Dios? La Nueva Traducción Viviente dice: entonces el faraón preguntó a sus funcionarios: ¿acaso encontraremos a alguien como este hombre tan claramente lleno del Espíritu de Dios? La traducción Kadosh dice: Faraón dijo a sus oficiales: ¿podemos encontrar algún otro como él? ¿El Ruaj de Elohim vive en él? Faraón reconoció que había en José un espíritu, ¿no es cierto?, que hacía que lo que él estaba ejecutando era algo sobrenatural. Esto nos hace entender de que Dios había decidido enviar su espíritu en la vida de algunas personas. También lo vamos a ver en la vida de Josué. En el capítulo 27, versículo 18 en Números dice: el Señor dijo a Moisés: manda a llamar a Josué hijo de Nun, que es un hombre en quien está el Espíritu, y pon tu mano sobre él. Es decir, Dios está hablando a Moisés diciéndole que en Josué está el Espíritu de Dios. También lo vemos en la vida de Daniel. En el capítulo 4, versículo 8, Nabucodonosor dice: hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, en quien mora el Espíritu de los dioses santos. Qué interesante es ver cómo es que gente que no tiene temor de Dios reconoce que en los hombres de Dios habita alguien que es el Espíritu de Dios, que logra hacer cosas que a ellos les sorprende. Por esta razón, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo estaba en algunas personas a quienes Dios elegía. Ahora, también el Espíritu Santo estaba sobre algunas personas. Hay una gran diferencia en y sobre ellos. Lo vemos, por ejemplo, en Otoniel. En Jueces capítulo 3, versículo 10 dice: el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataín, rey de Siria. Acá Dios está usando a Otoniel, que es un juez, que de pronto el Espíritu Santo viene sobre él y le lleva a lograr algo que iba a ser para la gloria de Dios y iba a estar dentro de los propósitos de Dios.
También lo vemos con otro personaje, Gedeón. En el capítulo 6, versículo 34 dice: entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abierecitas se reunieron con él. De modo que estamos viendo que el Espíritu Santo también venía sobre la persona. Lo vemos en Saúl. En 1 Samuel 10:10 dice: y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. De modo que este actuar del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento sobre la persona era para poder guiarle y darle dirección. Lo vemos también con David. En 1 Samuel 16:13 dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. De modo que cuando en estos pasajes está hablando que el Espíritu vino sobre, era porque Dios les estaba llevando hacia tener éxito a alguna acción que tenían que realizar. Pero también en el Antiguo Testamento vemos que el Espíritu Santo llenaba a algunas personas. Es el caso de Besaleel. En Éxodo capítulo 31 dice: Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Qué importante es poder ver que este término llenado tiene que ver con el hecho de abastecer, colmar, completar, desbordar, llenar, suministrar. Es decir, cuando Dios le dijo a Moisés que iban a realizar el tabernáculo de reunión, le dijo: busca a gente que sepa de construcción, busca a gente que sepa de artesanía, busca a gente que sepa trabajar en oro, sepa trabajar en metales, busca a personas especializadas. Y Moisés los buscó y vinieron lo mejorcito de lo que había en ese tiempo. Y a esas personas Dios le llenó del Espíritu de Dios y les dio una sabiduría adicional y una inteligencia en todo lo que era hacer la función que le correspondía hacer. De modo que este llenar del Espíritu en esa persona tenía que ver con el hecho de capacitarle para que pueda hacer las cosas realmente como Dios quería que lo haga. Es por eso que el obrar del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es muy diferente del obrar en el Nuevo Testamento. Por eso es que algunos tienen tanta confusión cuando se habla del Espíritu Santo, ya que no ven que el actuar en el Antiguo es diferente que en el Nuevo. En el Nuevo el Espíritu Santo tiene un rol producto de la regeneración, del nuevo nacimiento que el hombre y la mujer ha experimentado. Y el Espíritu Santo está en el creyente para siempre, no en el Antiguo Testamento. Por eso es que el Espíritu Santo venía a la persona, estaba en la persona, llenaba a la persona, estaba sobre la persona, pero luego se iba. Lo que podemos decir es que su alcance era limitado. Lo vemos en Sansón, por ejemplo, en el capítulo 16, versículo 20 de Jueces. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Este texto nos narra con claridad que el Espíritu Santo no se quedaba para siempre en las personas, sino que dependía muchas veces del accionar de las personas. Y Sansón, producto de su pecado, él no se dio cuenta de que el Espíritu Santo ya lo había dejado. La presencia de Dios a través del Espíritu Santo ya lo había abandonado. También lo vemos en Saúl, en 1 Samuel capítulo 16, versículo 14. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Entonces, cuando nosotros vemos este accionar del Espíritu Santo, no debemos confundir que esta forma de actuar del Espíritu es la misma que en el Nuevo Testamento. Es por esta la razón que en el Salmo 51, versículo 11, David dice: no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. La Reina Valera del 77 dice: y no retires de mí tu Santo Espíritu. Es por eso es que Joel inserta el accionar del Espíritu Santo mirando a futuro. Y dice: y después de esto derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Y esto nos hace ver inmediatamente ir a Hechos de los Apóstoles capítulo 2, cuando el Espíritu Santo llega a todos los discípulos que estaban esperando ahí en el aposento alto, y la gente empezó a hablar y a decir: estos están borrachos, porque de pronto el Espíritu Santo empezó a hablar en otros idiomas diferentes a lo que ellos estaban acostumbrados a hacer. ¿Por qué lo hizo el Espíritu Santo? En aquel tiempo
las personas llegaban a Jerusalén de diferentes lugares. Y Dios permitió que ocurra esto en una fiesta llamada Pentecostés. Y es ahí donde se juntaron de diferentes lugares, de modo que cuando Dios envió su Espíritu Santo, las personas que estaban en el aposento alto comenzaron a predicar, comenzaron a dar gloria a Dios en diferentes idiomas. ¿Para qué? Para que estas personas que no conocían al Dios vivo y verdadero, quizá lo conocían de manera ritual, pues ahora lo escuchen y puedan oír, sí, las maravillas de Dios. Y es ahí donde la gente dice, estos están borrachos, pero si está hablando mi idioma, estos están mareados, ¿qué habrán tomado? Están llenos de vino, pero están hablando nuestro propio idioma y era algo sorprendente para ellos. Es allí donde Pedro se levanta y como que les dice, vamos a hacer un estudio bíblico. Agarra el libro de Joel capítulo 2, agarra el Salmo 16, agarra el Salmo 110 y les comienza a hacer un estudio bíblico de lo que ha sucedido. Y les dice, entonces Pedro poniéndose en pie, con los 11 alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor y humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Lo que Pedro está enseñando es que ahora el Espíritu Santo va a venir sobre aquella persona que invoca el nombre del Señor, sea gentil o sea judío. Es por eso que Juan capítulo 3 versículo 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En Juan 6:63 dice, el Espíritu es el que da vida. Y Tito 3:5, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. De modo que el Espíritu Santo empieza a actuar en una persona o llega a la vida de una persona primero cuando ha experimentado el nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento no se experimenta por leer, por conocer, por informarse de lo que dice la Biblia, sino por un accionar de Dios en tu vida, que de pronto tú reconoces tu realidad de pecador, tú reconoces que estás apartado de Dios, porque ni tu religión ni tu capacidad de entender las cosas te hace experimentar el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento lo decide Dios en el momento en que tú con corazón sincero te arrepientes de tu pecado y le dices al Señor que lo necesitas. Y en ese arrepentimiento sincero, Dios comienza a obrar en ti. Y ese Espíritu Santo que comienza a obrar en ti se queda contigo para siempre. Ya en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 17 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Es decir, ya Jesús estaba hablando que el Espíritu Santo iba a entrar en la vida de una persona e iba a quedarse permanente en él. Es más, en Efesios capítulo 1, versículo 13 dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es decir, cuando habla de arras está hablando de garantía. Lo que Pablo está diciendo es que el Espíritu Santo en la vida del creyente es la garantía de que en algún momento tú vas a partir a la presencia del Señor y te vas a encontrar con tu Creador. Es como cuando vas a alquilar alguna propiedad y el dueño te dice, quiero 3 meses de garantía. ¿Qué significa la garantía? La garantía significa de que tú vas a llegar allí y vas a poseer ese lugar y vas a vivir en ese lugar. La garantía hace de que el dueño ya no lo alquile a otro. La garantía hace de que ese dueño ya no lo pueda dar a otro porque tú ya te adelantaste a algo que va a ser para ti. Lo mismo sucede con el Espíritu Santo. Es la garantía de que tú le perteneces a Jesús. Por eso es que Romanos capítulo 8 versículo 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El Espíritu Santo no se va de tu vida, pero puede apagarse y puede contristarse. ¿Qué significa apagarse? En 1 Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguéis al Espíritu Santo.
No detengan la obra del Espíritu. No apaguen el fuego del Espíritu. No alejen de ustedes el Espíritu Santo. Lo que está hablando Pablo es que el Espíritu Santo entra a tu vida y comienza a ejercer tal autoridad sobre tu vida que de pronto tú empiezas a cambiar tu manera de pensar, empiezas a cambiar tu manera de actuar, empiezas a cambiar tu manera de hablar. Tus costumbres antiguas que deshonraban a Dios ahora comienzan a honrar a Dios, y de pronto ese fuego que empieza a inflamarse como una llama que cada vez que ocupa más espacio en tu vida, cada vez va consumiendo más el pecado, tú lo puedes apagar con el pecado. Es decir, tú puedes minimizar ese actuar del Espíritu Santo en tu vida producto de tu pecado, y como consecuencia de eso contristas al Espíritu Santo. Efesios 4:30 dice: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. No hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios. Lo que Pablo está diciendo es que el Espíritu Santo viene a ti y se queda para siempre, pero tú puedes vivir una vida con el Espíritu Santo dentro de tuyo, pero no obedeciéndole, no siguiendo sus indicaciones. Y cuando tú no sigues las indicaciones del Espíritu Santo, se apaga y se entristece. Y cuando habla de entristecer, significa que tú estás agraviando el Espíritu Santo, porque la palabra entristecer es agraviar. Significa que tú rechazas lo que te está hablando para vivir como se te antoja. Por eso es que alguien bien dijo que el creyente no puede disfrutar el mundo nuevamente porque el Espíritu Santo le está hablando, pero llega un momento que el Espíritu Santo te deja de hablar. Y esa callosidad espiritual muchas veces hace que tu vida, ¿no es cierto?, ya no escuche con nitidez al Espíritu Santo, y de pronto empieza una insatisfacción en tu vida, y es por eso que muchos creyentes se apartan. Porque dejan de leer la Biblia, dejan de orar y creen que la vida cristiana depende de los logros que ellos han adquirido. Y muchos creyentes antiguos en la fe creen que es suficiente su antigüedad en la fe para tener comunión con Dios, y se olvidan del escrito está, se olvidan de la oración, se olvidan de la búsqueda de Dios, y comienzan a llenar su vida con otras cosas que no fortalecen su espíritu, y apagan el espíritu y entristecen el Espíritu Santo. Y de pronto dicen: se ha ido el Espíritu Santo de mi vida. No, lo apagaste, lo entristeciste. Y para volver a que el Espíritu Santo vuelva a tomar control de tu vida, la Biblia dice en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que mientras estamos en comunión con Dios, esa promesa de que el Espíritu Santo se derramará sobre toda carne es una realidad en nuestras vidas. Y es el Espíritu Santo el que te da dominio propio, es el Espíritu Santo el que empieza a ejercer todo lo que es los frutos del Espíritu en tu vida. De modo que esa promesa del Espíritu Santo que habló Joel, lo estamos viviendo nosotros. Pero muchos creyentes no están siendo dominados por el Espíritu Santo. No están permitiendo que el Espíritu Santo ejerza control en su vida, porque lo han puesto a un lado, han apagado su voz porque se han endiosado ellos mismos en sus conocimientos, en sus habilidades, y definitivamente su pequeñez de interpretación de las Escrituras hace de que su vida sea una vida vacía y sin sentido. ¿Y saben lo que hacen muchos de estos creyentes? Buscan a otras personas que crean igual para que puedan fortalecer el engaño que ellos mismos han caído. Pero que no sea así en tu vida, mi hermano. Que no te dé temor a ti ser un hombre convencido de la gran obra que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. El Espíritu Santo es el que está contigo para siempre. El Espíritu Santo es tu compañero. El Espíritu Santo es el que te va a hablar. El Espíritu Santo es el que te va a dirigir. El Espíritu Santo es el que te va a impedir hacer muchas cosas que de pronto eso no te conviene. Mientras tú estás en comunión con Dios, el Espíritu Santo te va a hablar. Y el Espíritu Santo es nuestro mejor amigo. Y por eso es que Joel dice que rasguen su corazón. Yo te invito, a mi hermano, de que si tú por diferentes circunstancias has opacado la voz del Espíritu Santo en tu vida, tú sabes lo que has hecho, y es el Espíritu Santo que en esta mañana te vuelve a hacer recordar y te dice: el que a mí viene yo no le echo fuera. Así que esta es tu oportunidad de que nuevamente vuelvas a tomarte de la mano de Dios y puedas vivir una vida que a Dios le agrada. ¿Te encantaría orar en esta hora? ¿Te gustaría orar? ¿Qué te impide? ¿Y qué te parece si oramos? Cierra ahí tus ojos, porque si tú conoces el Espíritu Santo es porque eres creyente y sabes bien lo que te estoy hablando. Lo que ahora necesitas es la limpieza de la sangre de Cristo en tu vida para que nuevamente el Espíritu Santo te pueda hablar. Y si tú estás en comunión con Dios, dile: Señor, quiero que tú tomes más control de mi vida.
Quiero que tú guíes más mi vida para vivir para tu gloria. ¿Oramos? Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante ti para darte las gracias, porque por tu misericordia estamos aquí y tu Espíritu Santo es el que nos habla y nos conduce y nos guía a toda verdad. Permite, bendito Dios, que aquellos hermanos y hermanas que opacaron la voz del Espíritu Santo vuelvan nuevamente a escuchar su voz, vuelvan nuevamente a sentir aquella guía, aquella dirección que se manifiesta, Señor, con claridad en tu palabra. Y ellos, Padre, puedan volver a obtener el gozo de su salvación y de esa manera puedan vivir esa vida sobrenatural, esa vida abundante que tú dices que uno va a experimentar, porque tú no has venido para que tengamos solamente vida, sino vida en abundancia. Que hoy día, bendito Dios, marque la diferencia esta verdad de Joel que predicó para nuestra época, que predicó para el futuro, de que el Espíritu Santo se va a derramar sobre jóvenes, sobre señoritas, sobre ancianos, y la forma en que Él va a actuar en nuestras vidas va a ser glorificando el nombre de Jesús. Te damos las gracias, Padre, por este tiempo y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mi hermano. Gracias al Señor por este tiempo. Y es más, para poder seguir fortaleciendo nuestra fe, te invitamos, mi hermano, el sábado 5 de junio vamos a tener un tiempo de búsqueda de Dios. De 8 de la noche a 12 vamos a tener un tiempo para orar, para buscar al Señor. Vamos a estar enviando el link a todos los miembros de la iglesia y vamos a estar invitando a que tú puedas participar de este tiempo de oración que vamos a tener un día antes de las elecciones, un día antes de la segunda vuelta, para poder orar por nuestras autoridades, para poder orar para que Dios siga haciendo su voluntad. Y al mismo tiempo damos gracias a cada uno de ustedes, hermanos, por estar siempre presentes a través de este tiempo. Que Dios te bendiga y que el shalom de Dios pueda reposar sobre su vida y el Espíritu Santo, mi hermano, nos guíe y nos dirija hacia la gloria de Dios. Bendiciones, mi hermano. Hasta la siguiente reunión.